Maduro es un genocida. El senador estadounidense Rick Scott acusó al presidente venezolano Nicolás Maduro de haber cometido un genocidio en ese país sudamericano y advirtió que el régimen de Chávez podría causar serios problemas para América del Sur, incluso más cuando abrió las puertas de la región a Irán, Hezbolá, China y Rusia. Lo que está sucediendo allí en Venezuela es un genocidio. Maduro mata a su propia gente, lo hace intencionalmente y asegura intencionalmente que la gente no tenga medicamentos ni ayuda humanitaria. Eso es un genocidio, dijo el lunes el senador de Florida en una conferencia de prensa en Miami. Scott advirtió que si Maduro no dejara el poder, tendríamos un problema grave en Venezuela porque los chinos y los rusos están en ese país y no son nuestros amigos. Destacó que China es un gobierno que apoya a Maduro y que Estados Unidos debe entender que sus dos grandes enemigos, Rusia y China, ahora están en nuestro hemisferio y que se les permite permanecer en el hemisferio. 3.000 kilómetros de Florida, así que ven al suelo. El senador dijo que no actuar contra el régimen de Maduro podría tener el mismo tipo de problema en Venezuela que lo que sucedió con Jordania e Israel en el caso de Siria. Y eso será un problema para Colombia, Perú, Brasil y todos los países de América del Sur, todos los cuales están muy cerca de Estados Unidos, a pocos kilómetros de Florida, advirtió. De ahí la importancia de Venezuela para el pueblo estadounidense, dijo Scott, cuando se le preguntó por qué esta nación es tan importante para los Estados Unidos. Con respecto a su propuesta la semana pasada de enviar tropas estadounidenses a Venezuela, el senador dijo que todos tenían la esperanza de que las sanciones impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump a los funcionarios de Chávez y la compañía petrolera nacional PDVSA funcionaría. Pero creo que todos entienden que la gente se está muriendo, dijo Scott. Dijo la semana pasada que Estados Unidos debería comenzar a considerar la opción militar de llevar ayuda humanitaria a Venezuela, luego de declarar que el régimen de Maduro representaba una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Hasta ahora solo las sanciones no han tenido al régimen de Maduro, y Estados Unidos debe comenzar a considerar el uso de medios militares para brindar ayuda a millones de venezolanos enfermos y hambrientos. Scott dijo durante un foro sobre Venezuela celebrado en Washington por el American Enterprise Institute, cuando le preguntaron en Miami si el almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur, estaba de acuerdo con este enfoque. Scott dijo que esa fue una decisión que el presidente Donald Trump tuvo que tomar, que no correspondió a los militares a decir si está o no está de acuerdo. Antes de la conferencia de prensa, Scott había conocido a Fowler acerca de su programa, Luchando por la Florida, vinculado a las prioridades presupuestarias e incluyendo el apoyo de 750.000 millones de dólares para los militares y sus familias. El senador dijo que su objetivo era solo entregar ayuda humanitaria a los venezolanos y que esperaba que los generales de Maduro finalmente renunciaran a derrocar al presidente interino Juan Guaidó, quien es el presidente legítimo. Hay que pensar en todos los niños que se están muriendo debido a la falta de agua y electricidad. Es catastrófico lo que está sucediendo en este momento, dijo el senador republicano. Cientos de toneladas de ayuda humanitaria se han mantenido en el centro de recolección de Cúcuta en Colombia desde febrero. Y Maduro está impidiendo su entrada en Venezuela diciendo que es una excusa para que Estados Unidos invada el país. Cuando le preguntaron a Scott si apoyaría la acción militar para salir de Maduro, el senador dijo: "Creo que todo estará sobre la mesa. Esperamos que las sanciones funcionen, pero esperamos que las Fuerzas Armadas se rindan. Tenemos en cuenta que su libertad y bienestar financiero dependen de su apoyo a Juan Guaidó". En otras noticias, ¿por qué Juan Guaidó ya no es noticia? Juan Guaidó, o más bien el personaje Juan Guaidó, ha sido y sigue siendo en muchos aspectos un desconocido para la mayoría de los venezolanos. Científicos, políticos y periodistas, Juan Guaidó es un ingeniero de 35 años, graduado de la Universidad Católica Andrés Bello. Fue elegido presidente de la Asamblea Nacional con mayoría de oposición. Juan Guaidó, o más bien el personaje de Juan Guaidó, ha sido en muchos sentidos un extraño para la mayoría de los venezolanos, científicos, políticos y periodistas. Juan Guaidó es un ingeniero de 35 años,
un graduado de la Universidad Católica, Andrés Bello, elegido presidente de la Asamblea Nacional por mayoría el 5 de enero, fue considerado un insulto por la Corte Suprema de Justicia. Antes de esa fecha, como lo señaló el periodista y analista internacional Miguel Ángel Pérez Pirela en una conversación con Sputnik, era un total desconocido para más del 80% de los venezolanos y ahora se ha convertido en uno de los más importantes paquetes de marketing político más extraño que los Estados Unidos ha creado, dijo. Este es un fenómeno de comunicación adaptado a los objetivos de Venezuela y aquellos que previamente habían apostado a otros personajes que se quemaron uno por uno, advirtió Pérez Pirela. El analista se refiere a Freddy Guevara, comandante adjunto de Voluntad Popular, vicepresidente de la Asamblea Nacional, ahora encuentra un refugiado en la Embajada de Chile que ha sido juzgado por desempeñar un papel destacado en los disturbios de 2017 conocido como guarimbas. También está el caso de John Goicoechea, arrestado en 2016 por las fuerzas de seguridad que afirmaron haber encontrado 1 kilo de explosivos en su vehículo, y el de David Slomansky, exalcalde de Voluntad Popular en el municipio del Hatillo, condenado a 15 meses de prisión después de estas mismas guarimbas y actualmente en el exilio en los Estados Unidos. Todos son conocidos como Generación 2007. Según los periodistas Dan Cohen y Max Blumenthal, en los medios de Grayson se trata de un cuadro especializado de activistas de cambio de régimen respaldados por Estados Unidos, financiado por el Centro para la Acción y la Defensa, Estrategias Aplicadas No Violentas, y por el National Endowment for Democracy, un anexo de la CIA que es el brazo principal de los Estados Unidos para promover el cambio de gobierno. Para Diego Sequera, investigador del portal web Misión Verdad, esta generación estaba lista para perpetuar Revolution of Colors, según el mismo formato de golpe suave ideado por Gene Sharp, politólogo y escritor estadounidense, siguiendo la estrategia de no violencia. La guerra en el siglo XXI es diferente. Ahora las armas psicológicas, sociales, económicas o políticas importan más. Este es el manual de estilo de guerra no convencional o guerra de cuarta generación, en el que se basa la doctrina Sharp y que está probando en Venezuela siguiendo otros modelos exitosos como Libia o Ucrania. Pero para Sequera, Guaidó no es el último en la línea detrás de sus colegas de la generación 2007, ni la opción propiamente desesperada para el analista venezolano a nivel estético. Guaidó tiene el rostro de gentil y esta capacidad semiótica de simpatizar con un venezolano promedio. Personajes como Guevara o Slomansky es más fácil ocultarlo así, dijo. Para entender por qué Guaidó y no otro es el elegido para permanecer en los últimos meses de las noticias políticas venezolanas, pasando también por un segundo nivel según el investigador. Guaidó es el protegido de Leopoldo López, el presidente de la transición, y López el presidente de Venezuela Libre, explicó. Sin embargo, la realidad demuestra, según Sequera, que esto no es bueno porque hay conflicto entre ellos. Además, para los Estados Unidos, la única figura no sacrificial que no puede ser descartada es Leopoldo Guaidó. Es un parachoques político en el terreno que luego asumirá López, dijo. De hecho, casi 3 meses después de que Guaidó se proclamara presidente de Venezuela en una plaza pública de Caracas y prometiera la renuncia o salida de Nicolás Maduro del poder y la convocación de elecciones libres, nada ha cambiado en el proceso. Las expectativas de los medios, hirviendo durante las primeras semanas del año, han desaparecido. Guaidó es más, para Miguel Ángel Pérez Pirela, una especie de estadounidense Forrest Gump, que se embarcaron en las grandes ligas y jugaron un papel vital en sus vidas, porque incluso si los medios privados nacionales e internacionales sí lo hacen, todo lo posible a través de los medios de comunicación, Guaidó se ha desinflado con los días y me atrevo a decir que el tiempo se está acabando. Y continuó, después de tantas promesas, tantos días definitivos, que han sido un fraude, sus partidarios ya no lo creen. E incluso si los medios tienen un impacto muy importante en la política, finalmente no pueden reemplazar la realidad, dijo Pérez Pirela. Es curioso ver cómo esta evolución de días sin acciones concretas por parte de la oposición incluso han influido en la forma de nombrar a Juan Guaidó en nombre de los periodistas. Muchos reporteros del cambio militante han dejado de llamarlo presidente, tanto de manera privada como pública, para designarlo como el ingeniero, el líder de la oposición prometedora o simplemente Juan.
Esta operación de rayos ha perdido peso, dijo el reportero. Pronto, no solo hablaremos de Guaidó como un ingeniero de 35 años, sino que ya no hablaremos de Guaidó, concluyó. La razón de todo esto es este fin tiene su origen. Según Diego Sequera, en varios errores de cálculo, el plan fue diseñado con una lógica a muy corto plazo, y no pensaron en un plan B. Hay improvisación en el terreno y conflicto entre los operadores eléctricos. Por ejemplo, Elliot Abrams, representante de Estados Unidos en Venezuela, y Marco Rubio, un senador republicano de Florida, no comparte esta opinión y expone públicamente sus diferencias sobre una posible intervención militar, dijo. En esta lógica, para comprender por qué Guaidó ha dejado de aparecer en los titulares y hoy se encuentra en el punto más alto de desinterés a nivel internacional, debemos tener en cuenta cómo han actuado otros actores en la estrategia como John Bolton, asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, Mike Pompeo, secretario de Estado, y Mike Pence, vicepresidente. Ellos creen que al nombrar la realidad se crea, dice Sequera, y continúa. Es un neoconservador constante. Cree en crear realidades y es una locura vista desde cualquier punto de vista. A todo esto debemos sumar las profundas claves culturales venezolanas que caracterizan el carácter y la particularidad del país y el chavismo, profundamente arraigados en un sector de la sociedad muy importante y cada vez mejor organizado.